Ayer al final volví a explicaros el deseo final de la segunda carta del Señor Jesucristo. Lo primero es, por tanto, la gracia, el amor de Dios. Esa gracia viene del amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, es decir, la comunicación, la vida de unos en otros. Estuve terminando ayer con las dos cartas llamadas de la cautividad, que parecen de discípulos de Pablo, que recogen la herencia de Pablo después de su muerte. Una carta dirigida a los cristianos de Colosas, en las que el autor, con la doctrina de Pablo, les dice que Cristo ha reconciliado este mundo con Dios, que todo este mundo pertenece a Jesús, que este mundo entero es un canto de gratitud al Dios de Jesús. Y después terminé con la carta a los Gálatas, con un toque al final emotivo, porque es una carta emotiva en la que se dice que Pablo ha sido el primero que ha logrado ver la posibilidad de romper los muros que nos separan. Y en aquel tiempo para él el muro, el teijos, la muralla, la más fuerte es aquella que separaba a judíos de gentiles. Hoy veremos, ya no hay judío y gentil, que separaba a esclavos y libres. Veremos hoy en Gálatas que no hay esclavo ni libre ante Cristo, ante Dios, que separaba, enfrentaba a varones y mujeres. Veremos hoy que no hay ya varón, mujer, macho, hembra en Dios. ¿Cómo había roto Jesús el muro? No lo había roto destruyéndolo en guerra. Lo había roto amando desde la cruz, por la cruz a todos. Y en amor se puede superar el muro. En cruz, es decir, en sacrificio, cada uno vive para los demás, se puede superar el muro. El muro de las divisiones raciales, el muro de los estados, ese muro que miles y miles de personas intentan atravesar, de la pobreza a la riqueza, de un lugar a otro. Muro para protegerse de los otros. Muro que nos divide, nos enfrenta. Ahí había quedado ayer. Nos decía esa carta que San Pablo nos había enseñado a romper el muro, a vivir en fraternidad. Ese es un programa central, el programa central de Pablo. Pablo ha sido en Occidente, quizá en el mundo entero, el primero que ha presentado una doctrina y un camino de vinculación de todos los hombres en la unidad, en el amor mutuo. Se dice que había entonces algunos filósofos que teóricamente decían que podemos vivir todos unidos, sobre todo los estoicos, pero solo Pablo había hecho un programa para superar las divisiones y se había presentado en las ciudades de Oriente y quería ir a Roma y quería ir a España para decir a todos los hombres que podemos vivir unidos, que podemos superar el muro de los enfrentamientos. Ahí os había dejado ayer. Quiero hacer una pequeñita indicación todavía de la carta a los Gálatas en la que estábamos ayer al final, perdonad, de la carta a los Efesios en la que estábamos ayer al final. Voy a tomar la fórmula quizá más solemne de la carta a los Efesios, donde dice, capítulo 4, versos 2 al 7. Efesios, capítulo 4, verso 2 al 7. Sed siempre humildes unos con otros, sed amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente en amor, sobrellevaos, soportaos unos a otros mutuamente en amor.
esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Mantener la unidad del Espíritu con el vínculo que a todos nos vincula, que es el vínculo de la paz. Se puede lograr en este mundo la Irene, la paz entre judíos y griegos, entre cristianos y no cristianos. Para alcanzar esa paz es necesario que nos sobrellevemos, que nos aceptemos como somos, que busquemos la unidad profunda, la del espíritu, la del neuma. No unidad de raza, somos de razas distintas, de culturas distintas, pero el espíritu nos une a todos, el espíritu que era la comunión, la koinonía. Y aquí declara la carta a los Efesios la fe de Pablo. Hay un solo Señor. El Señor es Jesús, que se ha entregado por todos. Vimos ayer en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 y siguientes. Un solo Señor. Hay una sola fe. Una fe que se muestra de formas distintas, pero fe es confiar todos en la vida y confiar unos en otros. Lo que nos une, lo que nos vincula a todos es la fe. Creer en la vida, creer unos en otros, creer unos en el único Dios que es amor para todos. Nosotros cristianos tenemos un signo que nos une a todos, un solo bautismo. Para los judíos el signo era la circuncisión para varones, no para mujeres. La circuncisión para algunos judíos, no para otros. La carta a los Efesios habla de un bautismo, es decir, de un nuevo nacimiento desde Dios. Y todo eso porque hay un Dios, un solo Dios, que es Padre de todos, que está sobre todos, que está en todos. Aquí Pablo está actualizando el Shema. Habéis oído todos hablar del Shema, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 6, verso 5 siguientes. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dirás estas palabras cuando salgas de casa y entres en casa. Pondrás estas palabras en tu muñeca y en tu frente para no olvidarla. El Señor es uno, amarás a tu Dios. Pondrás estas palabras en las jambas, en las entradas de tus puertas. ¿Habéis ido alguna vez a casa de un judío y habéis visto que tiene en la puerta una mezuzá, una especie de rollito donde están escritas estas palabras? Pues bien, para nosotros las palabras son estas. Hay un solo Señor, que es Jesús, que ha muerto por todos. Hay una fe que nos permite confiar unos en otros. Hay un nacimiento nuevo por gracia de Jesús para todos, abierto a todos. Hay un Dios, un único Dios. Esa es la palabra fundamental del Evangelio de la carta a los Efesios. Una fe, una pistis. Fe es confianza de unos en otros. Confianza real. Yo confío en las personas que conozco. Confío en mis vecinos, confío en mi iglesia. Puedo crear una comunidad de gente que confiamos unos en otros, que damos confianza unos a otros, que no tenemos necesidad de ir armados para defendernos unos de los otros. La unidad es unidad de fe, de fe. Lo más grande que tenemos es la fe, la confianza de unos en otros. Todo lo que sabemos, lo sabemos por fe, porque confiamos unos en otros. Todo lo que podemos hacer, lo hacemos por fe, porque confiamos unos en otros. El principio de esta fe es el Cristo Jesús, que ha confiado en los hombres, ha entregado su vida por ellos.
Por tanto, desde la fe podemos crear una comunidad universal de hombres y mujeres que vivimos en paz, en transparencia mutua, en esperanza en Dios y unos en los otros. Este es el programa, el descubrimiento, el invento supremo de Pablo, que la fe nos permite unirnos a todos en general, gentiles y judíos, hombres y mujeres, esclavos y libres, a todos en particular, a mis familiares, a mis vecinos, a las personas de mi comunidad. Podemos confiar unos en otros y podemos confiar a pesar de todas las cosas que parecen contrarias, porque el mundo parece decirte no confíes. ¿Cómo vas a confiar si eres negro y hay mucha gente que te ve mal? ¿Cómo vas a confiar si eres aquí en España gitano y hay mucha gente que te ve mal? ¿Cómo vas a confiar si eres una mujer? Puedes bajar al anochecer al downtown y andar por todos los barrios sin miedo, confiando en que todos te van a decir, necesita usted algo, le ayudamos, sin miedo a que nadie venga a aprovecharse de usted. Este es el mensaje de Pablo. Podemos crear una humanidad en la que confiemos unos en los otros. Esta es la frontera definitiva que debemos atravesar o conquistar. No es la frontera de los indios, de los musulmanes, de los chinos. Es la frontera de la confianza mutua. Y no solamente confianza en abstracto, sino confianza concreta. Yo voy a ser motivo de confianza para los demás. Van a poder creer en mí como yo creo en Jesús, como yo creo en Dios. Pues bien, a partir de aquí vamos a leer y comentar un poco la carta a los Gálatas. Tenéis el esquema que os mandé, a lo mejor lo tenéis en la mano. Y he presentado aquí los temas fundamentales que voy a desarrollar. He puesto como primer tema, yo no vivo en mí. El que vive en mí es Jesús. Y quiero que a través de mí Jesús se haga presente. Yo tengo un ejemplo primero de fe. Al principio no está la ley, al principio está la fe de Abraham. En el mundo judío de aquel tiempo parecía que lo importante era cumplir la ley. Parece que en Estados Unidos, la ley, es la garantía de que todo va a ir bien. Pues bien, Pablo dice, hay algo antes que la ley, que es la fe. Y si no hay fe de unos en otros, la ley va a tener que ir acompañada de violencia, de muerte y de imposición. Por eso el ejemplo es un creyente como Abraham, que camina por Oriente sin defensa, pero cree en Dios. Jesús nos ha liberado, dice la carta a los Gálatas, de la maldición de la ley. La ley nos deja en manos de la maldición. El que la cumple podrá seguir adelante. El que no la cumple, no. La ley se defiende ¿con qué? Con las pistolas, con las cárceles. La ley se impone y hay una ley que se dice que es igual para todos, pero que se impone de manera especial contra débiles, enfermos, de raza distinta. La ley solo vale como pedagogo para ayudarnos un poco, pero si no superamos el nivel de la ley, nunca podremos vivir en plenitud, en confianza. La ley es un pedagogo que nos ayuda cuando somos pequeños, pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios nos ha dado a su Hijo, que no es ley, sino que es amor. Amor en el que podemos vivir todos
confiados y unidos. Teniendo presente esto que os he dado en el folio y esos 15-20 folios que tenéis por si queréis leer más adelante, voy a pasar a algunos de los rasgos principales de esa carta a los Gálatas. Comienzo diciendo que Galacia era una zona de Asia Menor, de Turquía, donde vivían tribus de Gálatas. Tribus, digo. Los Gálatas habían llegado allí unos 200 años antes. Los Gálatas son de la misma raza que los galos, celtas, los franceses antiguos. En España tenemos una zona donde había Gálatas antiguos. Se llama Galicia, la zona de los galos, de los Gálatas. Los Gálatas eran gente de tribu, de pueblo. Y es como si Pablo hubiera querido ir a Estados Unidos a empezar predicando, anunciando. Ahí tienen ustedes Galicia en España, la zona de los Gálatas españoles. Pablo empezó a predicar en Galacia, una zona bastante dura, bastante de tribu, bastante salvaje, de gente que apenas sabía griego, que hablaban idiomas celtas, diverso tipo de idiomas celtas. Y quiso allí entre los Gálatas anunciar el Evangelio. Y le fue bien, aunque no sabemos cómo, porque el libro de los Hechos no cuenta la misión de Pablo en Galacia. Pero ha pasado algo extraordinario, y es que al cabo de unos años se entera Pablo que han llegado a Galacia misioneros judeocristianos de Jerusalén que les dicen: lo que Pablo os ha enseñado no basta. Lo que Pablo os ha enseñado es la verdad a medias. Tenéis que completar vuestro camino creyente. ¿Cómo lo tenéis que completar? Circuncidándoos, haciéndoos judíos. ¿Cómo tenéis que completar vuestra religión? Aprendiendo una serie de ceremonias de respeto. Aquí tendrán ustedes a Galacia, aquí en la zona interior de Asia Menor, de Turquía, ¿verdad? En la zona centro de Turquía, donde se habían asentado tribus gálatas que apenas hablaban griego, que eran muy sencillas, de pastores, y quiso San Pablo predicar entre pastores. Pero al cabo de un tiempo habían llegado allí a Galacia otros misioneros diciendo que tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir todas las normas de la ley. Pues bien, Pablo se enfada y les dice: aunque venga un ángel de Dios y os diga lo contrario, aunque vaya yo y vayan otros, no hagáis caso. Porque el evangelio que yo os prediqué es el de Jesús crucificado. Y esa es la única verdad que nos permite unirnos. Esos que os enseñan a cumplir de nuevo la ley os quieren esclavizar, dominar. Seguiremos viendo cómo Pablo les dice en qué consiste la libertad. Para mantener, para fortalecer su visión, Pablo les empieza a contar cómo se ha convertido. Todo eso que os dije el primer día, ¿recordáis? Hace ya 10 días, el lunes de la semana pasada. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio, verso 11, que el Evangelio que os prediqué, lo conozco por revelación de Dios. Me lo enseñó Dios. Yo antes era un hombre de ley, un hombre que perseguía a los cristianos. Era un hombre que quería ser fiel a las leyes de mis antepasados, que era violento. Pero cuando Dios, que me había llamado desde el vientre de mi madre, quiso revelar en mí a su Hijo, verso 15, para que yo lo evangelizara, no fui a pedir permiso a la carne y a la sangre. No fui ni siquiera a Jerusalén para que me dijeran qué tenía que hacer, sino que empecé ya y me dirigí a Arabia. Todo eso que os conté el primer día.
el Dios que me había elegido desde el vientre de mi madre. Esto es una cita del profeta Jeremías, que dice que Dios le había llamado desde el vientre de la madre. Así también a cada uno de nosotros podemos decir que Dios nos ha llamado desde nuestro nacimiento, desde antes de nacer. ¿A qué nos ha llamado? Eso lo sabe cada uno. Nos ha llamado a vivir en profundidad el Evangelio. El Dios que me había destinado para ser testigo de su Hijo salió a mi encuentro, me llamó para que yo evangelizara, llevara el anuncio de la libertad de Cristo a las naciones, para que no me quedara en Jerusalén, en tierra de judíos, sino que fuera a pregonar este descubrimiento, el mayor descubrimiento posible para un judío, para que lo fuera a proclamar entre los gentiles. Y no pedí permiso a nadie, sino que me puse inmediatamente a la obra. Me puse a la obra allí cerca, en el entorno de Arabia. Pero más tarde, pasados 3 años, ya os conté ayer, anteayer, como cuando me persiguieron en Damasco, me quisieron agarrar, me bajaron los hermanos por una espuerta y fui a Jerusalén. Y entonces quise hablar con Cefas, Pedro y también con algún otro, con Santiago. Todo esto ya os lo he contado, es lo que les cuenta Pablo a los Gálatas, diciéndoles cómo él encontró a Jesús, cómo Jesús le llamó. Sigue diciendo lo que os he venido explicando. Pasados 14 años subí a Jerusalén para aquel famoso concilio o encuentro, donde en Jerusalén Santiago, Cefas, Pedro y Juan le aceptan como misionero. No le imponen ninguna obligación. Tú predica el Evangelio a los gentiles, nosotros lo predicaremos a los judíos. Y sigue diciendo San Pablo cómo, a pesar de eso, tuvo que mantenerse firme, porque había allí algunos que le querían imponer, tú tienes que predicar la circuncisión, la ley. Pero sigue diciendo, los 3 que eran columnas, los que decidían en Jerusalén las cosas, ese triunvirato, 3 varones, Santiago, Pedro y Juan, me dieron la mano. Pablo, tú sigue a lo tuyo. Igual que nosotros proclamamos el Evangelio a los judíos, tú proclámalo a los gentiles. Y parecía que las cosas quedaban claras, pero más adelante en Antioquía vino Pedro y tuvieron interpretaciones distintas. Pedro decía que sí, todos cristianos, pero comiendo aparte, como si fuera en un sistema de reservas, perdonen esta palabra. Tú y los tuyos en la reserva de los gentiles, de los indios, y los otros en nuestro terreno, el terreno de los judíos. Y Pablo no quería reservas de unos ni de otros, sino que estaba empeñado en que todos se pudieran dar la mano, confiar unos en otros, mirarse a los ojos y amarse y comer juntos. El tema no era rezar juntos, uno en la reserva, al otro lado del muro, y otro en la casa grande de los amos. El tema es comer juntos, confiar unos en otros, que la casa de la iglesia sea casa común, donde se juntan y rezan y comen y se dan la mano y se miran y se quieren, unos y otros. Y esta fue la tarea que tomó Pablo en medio de un inmenso imperio como era el de Roma, con muchas dificultades como había entonces entre unos grupos y otros. Él quiso enseñar a todos una forma de vivir en comunión,
siendo distintos, unos judíos, otros gentiles, unos varones y otras mujeres, unos libres y de raza parecen más grandes y otros que parecían siervos, viviendo todos libres. ¿Por qué? Porque nos ha liberado el Señor. Jesús, ¿qué ha hecho? Ha muerto por mí. Capítulo 2, verso 19. Yo he muerto a la ley. No estoy ya obligado a cumplir ninguna ley, sino que puedo vivir en amor y en confianza. ¿Por qué? Porque ha muerto Jesús por mí. Y yo estoy crucificado con él. Y el que vive ya no soy yo, Javier, o Andrés, o Pablo, o Gisela, o como os llaméis. Ya no soy yo. El que está viviendo en mí es Jesús. Jesús que me ha amado, me ha querido, se ha entregado por mí. Y mi nombre es Cristo, porque Él vive en mí. Voy a repetir esto. Pablo está seguro de que en él está viviendo Jesús. Está amando Jesús. Está, si queréis, el Dios de Jesús. Y él quiere ser testigo y presencia de Jesús. Hay un canto que no lo sé, yo sé que anda por ahí, por Norteamérica, en inglés, que dice, Dios no tiene manos, Cristo no tiene manos, y tú eres las manos de Dios. Un canto que he visto atribuido en algún comentario a San Marcos, he visto atribuido a Teresa de Jesús. Y podría ser de Teresa de Jesús. Esta santa de Castilla, de por aquí, de cerca de Salamanca, aquí fundó un convento y venía aquí a confesarse y a hablar con los teólogos. Este Joel, que tiene un comentario espléndido al Evangelio de Marcos, cita un canto donde dice, Dios no tiene manos, yo soy las manos de Dios. Dios no tiene ojos, yo soy los ojos de Dios. Dios no tiene pies, yo soy los pies de Dios. Dios es el que vive en mí. Y dice que esto lo decía Santa Teresa. Evidentemente lo decía de alguna manera. Pero esto lo ha dicho primero con gran fuerza San Pablo. Yo no vivo yo. El que vive en mí es Cristo. Mi vida es una presencia de Cristo. Y voy a ser Cristo para los demás. Y ser Cristo para los demás es confiar en los demás, vivir para ellos, crear de esa forma una profunda comunión en amor. Aquí estaría el secreto más profundo de 1 Corintios 13. El amor no es vanidoso, el amor no se vanagloria, el amor no se impone. Podría terminar diciendo el himno, el amor es Cristo, o el amor es el Espíritu Santo, como os decía ayer. Yo soy amor para los demás. He muerto a la ley, ya no hago las cosas por ley. El supremo valor de España, de Estados Unidos o del mundo, no es la ley de law, una ley que me impone. Y si no la cumplo, me manda a la cárcel y me busca el policía y me lleva a la cárcel y me juzgan. Ciertamente, en un plano externo, tengo que obedecer a la ley. Si tomo el carro y conduzco 11 kilómetros hasta Salamanca, tengo que obedecer las normas de tráfico. En un plano externo. Pero mi vida profunda ya no está bajo la ley. Dios no me manda nada. Me dice, vive y ama. Una vez que he creído en Jesús, dice Pablo, he muerto a la ley. Para mí la ley ya no es el supremo Señor que me domina. Para mí, en lugar de la ley, está Cristo, está el amor de Dios. Estoy crucificado con Cristo, es decir, ya no defiendo nada, ya no impongo nada, ya solo amar es mi ejercicio, mi tarea. Dios en Cristo me ha dado libertad para que sea hombre o mujer, señor o esclavo, judío o gentil, hispano o yanqui, gitano o castellano,
Dios me ha hecho para ser yo mismo, porque Él vive en mí. Ya no vivo bajo ningún tipo de ley. He muerto con Cristo a las leyes de este mundo. No me interesa ya absolutamente nada, cumplir o no cumplir. Solo me interesa amar. Solo en amor es mi ejercicio. El lenguaje de Castilla, de San Juan de la Cruz, ya no guardo ganado. Guardar ganado es ser pastor de búfalos, de borregos. Ya no guardo ganado. Ya solo en amar es mi ejercicio. No tengo ninguna otra tarea que vivir el amor, en gratuidad, en fe. Y haga lo que haga, todo sea desde el amor y para el amor. Repito, ya no vive en mí, es Cristo el que vive en mí. ¿Qué haría Cristo si fuera yo? Mala pregunta. No qué haría Cristo. ¿Qué hace Cristo en mí? ¿Cómo realizo yo las obras de Cristo? Las realiza en mí Cristo. Yo no puedo esperar nada más grande. ¿Por qué? Porque lo tengo todo. Todo es vuestro. Sois de Cristo. Y siendo de Cristo, sois presencia de Dios. En esta vida frágil, una vida frágil que se nos va, nos hacemos mayores, una vida frágil de preocupaciones, una vida frágil que a veces no me funciona bien la cabeza y me entran depresiones, una vida difícil porque a veces tengo miedo y no sé cómo seguir adelante en un problema o no tengo un tipo de seguridad económica, de familia, de amigos. A pesar de eso y en medio de todo eso, vivir en libertad de amor. Mi vida en esta carne dura, en esta carne hiriente, que es mi carne es mi forma de vida, con mis tentaciones, mis aguijones. En esta vida quiero vivir solo en fe. Por el Hijo de Dios que me ha amado y se ha entregado por mí, y quiero ser de Él y como Él. Quiero darle mis ojos para que vea por ellos y mi corazón para que ame y mis manos para que trabaje. En concreto, muy en concreto. Por eso se puede decir que la Charis, la gracia de Cristo es nuestra vida y en nuestra vida se expresa el amor de Dios y podemos crear espacios de comunión, de vida en coinonía por el Espíritu Santo. Sigue diciendo San Pablo, capítulo 2, verso 21, no rechazo la gracia de Dios. Porque si mi justicia, lo que yo valgo, viniera por ley, Cristo habría muerto en vano. Yo por ley no tengo valor ninguno. Sí, por ley tengo un pasaporte español que tiene ciertos valores. Estuve una vez en Grecia estudiando hace mucho tiempo y hubo una revolución dura. Echaron a los coroneles y llamé al consulado español y me dijeron inmediatamente, con lo que tenga puesto, baje al puerto. ¿Dónde está? Tome usted un taxi y si no tiene dinero se lo pagamos al llegar al barco. Estamos recogiendo a todos porque lo más seguro dentro de poco va a establecerse una guerra entre turcos y griegos. El año fue el año 74, si no me olvido, cuando mandaba a Gizikis y vino Karamanlis a Grecia. Y tenía unos amigos y les dije, ¿qué hago? Usted verá, me dijeron, y me quedé. No me fui a utilizar el pasaporte español que tenía, que me daba una garantía, ¿verdad? Confié en que las cosas fueran bien. Y fueron bien porque a las 8 o 10 horas el embajador de Estados Unidos les dijo a los turcos y a los griegos, como ustedes sigan un paso más, les conquisto a todos. No andaban entonces con chiripas, con cosas pequeñas. No sé quién era el presidente de Estados Unidos entonces. Pues bueno, quiero que Cristo viva en mí.
Quiero ser testimonio de confianza para todos. Quiero convertir mi vida ¿en qué? En un canto de amor para los demás. Esto es lo que Pablo les quiere meter en el alma a los fieles de Galacia. Les quiere decir, mirad, ¿por qué sois importantes? Porque cumplís una ley, porque tenéis un pasaporte gálata o romano, porque tenéis dinero. Sois importantes porque Cristo os ha amado y porque podéis ser signo de amor. Y esta es vuestra grandeza. Da igual que seas presidente de la República, que seas magistrado del tribunal, que seas, qué sé yo, doctor en cualquier ciencia, todo eso es secundario. Eres importante porque Jesús te ha amado, ha muerto por ti. Y tú eres presencia de Jesús. Y todo lo que tienes importante se te ha dado por el Espíritu Santo. Y les pregunta a los Gálatas, oye Gálatas, todas esas experiencias fuertes que tuvisteis al convertiros al Evangelio, ¿las tenéis por ley o las tenéis porque el Espíritu de Dios os llenó, os caldeó, os transformó? Dios os ha dado su Espíritu, es decir, Dios vive en vosotros. Y vuestra gran grandeza es que habéis creído en Dios. Y ahora, por encima de la ley de Moisés, Pablo dice, hay algo antes que la ley. ¿Qué es? Dentro de la historia de Israel. Antes que Moisés, ¿quién está? Abraham. ¿Abraham cumplió la ley? No la pudo cumplir, porque en tiempo de Abraham no se había revelado aún la ley. ¿Pero qué tuvo Abraham? Fe. Creyó en Dios. Creyó en Dios que le dijo, serás padre de una muchedumbre. Creyó en Dios que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Abraham creyó en Dios. Y por creer en Dios, con él y como él, también nosotros podemos ser benditos, bendecidos. Y Cristo es el Hijo de Abraham. No ha venido según ley para cumplir la ley. Ha venido para que en él se cumplan las promesas de Abraham. Igual que Abraham creyó en Dios y Dios confió en él y Dios dijo, tú eres justo. ¿Por qué eres justo? Porque crees. Vamos a ver. Ahí en Estados Unidos o aquí en España, si tenéis los papeles en orden, se podrá decir que cumplís la justicia. Yo últimamente viajo menos, pero cuando viajas por ahí, sobre todo hacia atrás, te miran a los ojos, te miran la documentación, el policía da un botón, pone tu nombre y allí sale un papel donde se cuentan cosas de tu vida, ¿sí o no? Y se dice si estás a buenas con la ley o no. Y lo que vale es que estés a buenas con la ley. Y si no estás a buenas con la ley, te dice el funcionario de policía, póngase a un lado, que le van a investigar a usted. Pues bien, según la Biblia, lo que nos hace justos no es que tengamos en regla los papeles, que no está mal para estar en Estados Unidos o en España. Lo que nos hace justos es que creamos unos en otros. Y esa fe es la verdadera justicia. No la justicia de los papeles, sino la justicia de la vida. Que creamos unos en otros. Que crea en mi mujer y en mis hijos y los tengo. Que crea en mis amigos, que crea en mi comunidad. Que la iglesia sea un lugar de fe. Porque por fe, confiando unos en otros, podemos crear todos una misma comunidad humana. La fe es el único crédito. Actualmente eso de crédito viene de creer, ¿verdad? El crédito es una cuenta bancaria donde te dicen cuántos dineros tienes. Pues bien, el crédito del hombre es la fe.
que puede seguir confiando en Dios, que confía en los demás. En concreto, en tu padre, en tu madre, en tu enamorado, en tu enamorada, en tu iglesia, en tu comunidad religiosa, que podemos creer, confiar unos en otros. Y la vida solo es confianza. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, el justo vivirá ¿por qué? No porque tiene mucho dinero, o porque tiene muchas armas, o porque sabe defenderse. El justo vivirá por la fe, si cree. El único tesoro que tenemos es la fe, que creemos, y que otros creen en mí. Por lo menos unos cuantos, mi mujer, mis hermanos, mis amigos, mi iglesia. Que creemos unos en otros y que creamos de crear una comunidad de fe y de vida. El justo vivirá por la fe. Solo porque confiamos mutuamente podremos seguir viviendo. No solamente en lo pequeñito, con mi mujer, con mi amigo, con mi amiga, con mi comunidad, con mi parroquia, con mi iglesia, sino a lo grande, que podamos confiar unos en otros. A ver, que los chinos confíen en los americanos y los americanos en los chinos. Así uno muy grande, muy grande. Podría llegar ese día en que confiemos y en que lo mejor que le puede pasar a España es que le vayan muy bien a los marroquíes, y lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos es que le vaya muy, muy bien a los chinos, y lo mejor que le puede pasar a unos y a otros es que creamos unos en otros y que nuestra vida sea un acto de confianza. Que sí, que puede haber locos y los hay, y que a lo mejor es necesario cierto tipo de policía, pero que las cosas del mundo no se arreglan con policía y leyes. Las cosas de la vida se arreglan solamente por la fe, confiando unos en otros. Las cosas de la vida no se arreglan con la pistola y la cárcel, se arreglan con la fe unos en otros. Cristo, dice San Pablo, nos ha liberado de la maldición de la ley. Esto es durísimo, ¿eh? Lo mejor que tiene Estados Unidos es la ley. Bueno, no está mal un tipo de ley, pero vivir solo por ley es vivir bajo la maldición de que en cualquier momento te pueden encontrar culpable, de que Cristo vino al mundo a cumplir todos los principios del amor y le condenaron a muerte. Vivir solo bajo la ley es vivir bajo maldición. La bendición es la fe, que podamos confiar todos unos en los otros, confiando en Dios. Esta palabra de San Pablo es durísima. Cristo me ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose en maldición. Tú no vives de la ley, vives del amor y de la fe. Porque está escrito, el justo vivirá de la fe. Y todavía vivimos en un mundo de leyes y de imposiciones y de guerras, de invasores yanquis contra indios o españoles contra indios, de lucha de unos contra otros en vez de ser unos bendición para otros. Lo mejor que le pudiera haber pasado a los indios de Estados Unidos es la llegada de ingleses, de españoles, que les enseñaran mejor a amar y a confiar, no a imponerse, que se enriquecieran mucho, mucho unos y otros, y que el mundo fuera un campo de fe, de confianza mutua. Esta es para Pablo la promesa de Abraham. Dios prometió a Abraham, has creído, pues bien, te voy a dar una bendición, que en ti serán benditos todos los que creen. Una palabra que se puede aplicar a judíos, a cristianos, a musulmanes. Este fue el testamento de Dios. El testamento significa la ley fundamental de Dios. Dios ha hecho un testamento a favor nuestro y nada puede romper ese testamento. Dios ha hecho un testamento y Dios no va a irse atrás, no va a invalidar ese testamento.
Dios ha hecho su testamento a favor de nosotros, dándonos la vida y dándonos su bendición. Somos benditos de Dios. Vino después la ley, pero no es para invalidar el testamento de la herencia, de la gracia. ¿La ley para qué es? Para civilizarnos un poco. Repito, la ley es solo a causa de las transgresiones. Verso 19. La ley es solo para educarnos un poco, para que podamos superar ciertas violencias, para que podamos superar ciertos enfrentamientos, pero para superarla pronto, pronto, de manera que ya no haya ley, sino que solo haya amor de todos con todos. No tengo aquí el dibujo, pero San Juan de la Cruz, el mayor santo que hubo por estas tierras, pobre, 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 sus hermanos murieron de hambre, hizo unos dibujitos de cómo subir al monte de la perfección, que para él era el Monte Carmelo, y puso allá arriba un letrero que decía: el que aprende a amar y sube aquí al monte de la perfección, ya no tiene que cumplir ninguna ley, porque para el justo ya no hay leyes, todo es amor. Fue necesaria un tipo de ley, capítulo 3, verso 19, por transgresiones, por violencia, para que no se maten todos en la calle. Pero esa ley está añadida solo durante un tiempo, para educar y domar un poco a los hombres, para que llegue el momento en que los hombres no necesiten este tipo de leyes, de imposiciones, sino que vivan en libertad de amor. La ley consiste en tenerle al hombre sometido, en la cárcel o fuera de la cárcel. Pues bien, esa ley tiene que ser momentánea, tiene que superarse pronto. Es una ley que Dios puso en el monte Sinaí a través de ciertos ángeles duros para tenernos sometidos. Pero nosotros ya no vivimos bajo la ley, hemos recibido la promesa de la libertad, de la fe, de la alianza de Dios. La ley vale para someter a todos y para que los hombres descubran que están bajo el pecado, pero que pueden superarla, que pueden superar la ley para abrirse al amor. Verso 23. Antes de que se manifestara en Cristo la fe, estábamos como encerrados en una cárcel, en la cárcel de la ley, que nos tuvo encerrados hasta que viniera a manifestarse la fe. Es decir, Pablo cree que la humanidad ha vivido bajo un tipo de ley dura, de una cárcel de ley. ¿Cuántos hay en la cárcel en Estados Unidos ahora? Unos 3 millones de personas. ¿Cuántos hay ahora en Estados Unidos, policías y demás, que viven de todo este negocio, de todo este terrible, de toda esta terrible dureza y no sé qué de la cárcel? Me dicen que hasta 20 millones de personas. Y parece que el sistema de vida de España, de Estados Unidos, al final está sostenido por la cárcel. En un congreso sobre cárceles en México estuvo el alcaide, no sé cómo se llama, el jefe de una cárcel de Alabama grandísima, y nos estuvo comentando lo que era una cárcel de condenados a cadena perpetua y cómo a él le parecía que en Estados Unidos era la única manera de tener civilizada a la gente, teniendo a muchos en la cárcel. En el fondo, dice Pablo, todos estamos metidos en la cárcel de la ley. Pues bien, tenemos que superar esa cárcel de la ley. ¿Cómo se supera la cárcel de la ley? Aprendiendo a vivir en fe y en libertad. Capítulo 3, verso 23. Antes de llegar la fe, estábamos sometidos a la ley, y el mundo entero era una cárcel dominada por la ley. El mundo entero. El Imperio Romano es una inmensa cárcel, donde todos los ciudadanos están sometidos al imperio del emperador. ¿Cómo se supera eso? Solo por la fe, por el amor en libertad. Pues bien, dice Pablo, ha venido ya el amor en libertad. Y quiero enseñaros a vivir sin miedo a la cárcel, sin miedo a la ley, a vivir en fe.
La ley ha sido un pedagogo, una especie de guardián a quien estábamos sometidos hasta ser mayores de edad. Pues bien, somos mayores de edad. Ha venido Cristo no a someternos, sino a decirnos: vive en amor y en libertad. Repito esto de otra manera. Pablo es un visionario que cree que dejando que la fe de Cristo habite en nosotros, que dejándonos unir a Cristo, podemos crear un mundo de libertad verdadera. El peregrino o el emigrante que llegaba hace 150 años a Nueva York desde Europa se encontraba con una estatua dedicada a la libertad que parecía decirle allá en Nueva York: serás libre. Y de alguna manera muchos encontraron libertad en Estados Unidos, pero una libertad bajo la ley, una libertad violenta para algunos más que para otros. Se puede de pronto decir que ya no vivimos aquí en España, en la Iglesia, bajo el miedo a la ley, bajo la condena de la ley, bajo los tribunales de la ley. Somos hijos de Dios. Nos ha dicho Cristo: vive en libertad, ha muerto por nosotros. ¿Podemos vivir en libertad, en amor mutuo unos con otros? ¿O esto es algo para predicarlo un día en que estamos así, más contentos? Algo que pueden cantar, como cantaban pues allá en el sur ciertos cristianos bautistas y de otras confesiones, esos cantos tan hermosos a la libertad. Pero después, cuando salían a la calle, vivían bajo el miedo, bajo un tipo de opresión o de qué sé yo, de violencia. Podemos decir ahora en Cristo, como dice Jesús, dice San Pablo: os habéis bautizado en Cristo, capítulo 3, verso 27. Os habéis revestido de Cristo, vuestra vida profunda es Cristo. Ya no eres tú, es Cristo el que vive en ti, y puedes vivir en libertad de amor con los demás. Y ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni negro ni blanco, ni mujer ni hombre. Sois todos personas, uno en Cristo, y podéis amaros y crear una comunión de amor. Me diréis: esto es el cielo en la tierra, esto es el camino del cielo en la tierra. Y este es el camino de Cristo. Hemos sido recreados en Cristo, bautizados en Cristo. Es Cristo el que vive en ti, la charis, la gracia de Cristo. Hemos sido revestidos de Cristo. Está pensando Pablo en una ceremonia de bautismo donde los bautizados bajaban los escalones del baptisterio, se desnudaban, entraban en el agua, se invocaba allí la presencia del Señor, salían por el otro lado, les daban un vestido blanco y les decían: estás vestido de Cristo. Es Cristo el que vive en ti. Cristo. Ciertamente eres hombre o mujer, esclavo en este mundo libre, griego o judío. Pero todo eso es secundario, y ahora eres Cristo. Y sois todos Cristo, y podéis vivir en gracia y en amor. En forma mística, es Cristo el que vive en mí, experiencia interior de transformación. Y en forma muy real, los que creáis en esto, podéis comportaros como hombres libres en amor, en entrega de unos a otros, sin violencia, sin ley. El argumento básico para Pablo es: ya no hay judíos ni griegos. El mundo para Pablo se dividía en judíos y griegos, en judíos y gentiles. Griegos eran todos los que no eran judíos. Pues bien, ahora ya no importa ni ser judío ni griego, importa Cristo vive en ti. El mundo se divide en hombres muy fuertes y en mujeres sometidas. Ya no hay hombres fuertes y mujeres sometidas. Hay personas, hombres o mujeres personas. Podéis vivir en confianza, creer unos en otros, ayudaros unos a otros. De manera que no estáis bajo la ley, sino sois amor de Cristo, que une a unos y a otros. Se ha roto, decía ayer,
Efesios, el muro que os separaba. Y no tenéis que andar luchando unos contra otros. Ciertamente en este mundo malo, dice Pablo, hay esclavos y libres. En este mundo malo, diría hoy, ya no hay esclavos como en aquel tiempo, pero hay hombres que mandan y hombres que están oprimidos. Hay hombres que tienen y dominan y hay hombres que están dominados. Pues bien, si venís a la iglesia y os bautizáis, tenéis que superar eso. No estás dominado por nadie, eres libre. Pero tampoco puedes dominar a nadie. Y tenéis que crear una comunidad en amor, varones, mujeres, gentiles, judíos, ricos de este mundo y pobres, creando una comunidad en amor. Según la ley del mundo se distinguen, por favor, unos y otros. Es distinto el que tiene un pasaporte norteamericano y llega a Estados Unidos y el que no lo tiene, según ley. Pero esa es una ley muy externa. En la ley fundamental de la gracia ya no existe esa división. Externamente, uno que tiene mucho dinero puede hacer lo que quiera. Como el rey de España que se fue hace 2 días en un avión de España a Santo Domingo. ¿Por qué? Porque tiene dinero para fletar él o el Estado español un avión especial, no viaja en el avión de todos, y para ir hasta Santo Domingo, donde le acoge el rey del azúcar de Santo Domingo y del Caribe, ¿verdad? Eso la mayor parte de nosotros no lo podemos hacer, ¿verdad? Pues bien, en la profundidad de la vida no hay diferencia ninguna entre uno y otro. Si el rey de España es cristiano, tiene que poner su vida al servicio de los demás. Y yo, si soy cristiano, también. Y no es él más que yo. El cristianismo no forma un movimiento político-social de liberación de esclavos con pistolas, con la guerra, como Espartaco en los romanos. El cristianismo es un movimiento de transformación de vidas, crear vidas en libertad y comuniones, grupos, iglesias de personas que viven para amarse unos a otros. El escándalo que se ha dado hasta ayer, todavía hoy, en la iglesia y en el mundo, allí donde Pablo dice ya no hay esclavos y libres, hasta hace 150 años ha habido esclavos y libres. Hasta hace 100 años en Brasil. España ha tenido tráfico de esclavos hasta el año 1920 o 30, que los vendía en Brasil o en el Caribe. El escándalo es que la iglesia no se haya dado cuenta de verdad, de esta palabra de Pablo, ya no hay esclavos y libres, tenemos que vivir en libertad, no se haya opuesto de manera fuerte, intensa, no a través de una guerra como la de los confederados contra los otros en Estados Unidos, a través de una transformación radical de la vida. Eso significa que hemos sido cristianos a medias, que las iglesias no han vivido esto intensamente. Ciertamente las iglesias han procurado que no existan dentro de ellas estructuras de dominio esclavista de unos sobre otros. Pero los grandes señores cristianos, obispos, superiores de órdenes religiosas, tenían esclavos. En América, por lo menos hasta el año 1800 tantos. Y no se daban cuenta de lo de Pablo. La iglesia también ha podido crear sociedades no esclavistas, pero sí de un tipo de esclavitud de carácter interior, de dominio de unos sobre otros. Un tipo de jerarquías eclesiásticas de dominio, en vez de enseñar a unos y a otros a vivir en libertad absoluta, alguien que te diga, sé libre, vive en libertad, muchas veces en la iglesia nos han metido cumple y cumple y cumple, y ten miedo y obedece a tus autoridades legítimas. Pablo dice, no hay hombre y mujer, sois uno en Cristo, y sin embargo, la iglesia misma no ha promovido de verdad la unidad en el amor
Y dentro de la diferencia, por favor, la unidad no significa que seamos iguales, intercambiables, sino que varón y mujer tengan su vida al servicio unos de los otros. Todavía hoy parte de la Iglesia esto no lo ve claro, no lo ve claro. Todavía hoy no hemos entendido del todo esta proclama de Pablo. Ciertamente, las proclamas de la edad moderna son preciosas. El Código o la Carta Magna de las Libertades de los Hombres, en París, año 1786 o así. O los mismos, qué sé yo, la Declaración de la Igualdad de Hombres y Mujeres de Filadelfia o de la Independencia de Estados Unidos, son muy bonitas, pero no se cumplen porque eso no se cumple de verdad en hombres y mujeres, en yanquis e indios, en blancos y negros, en ricos del país y en emigrantes pobres. No hemos creado una sociedad de verdad donde la unidad se dé en el servicio mutuo, cada uno aprendiendo a creer en otros, cada uno ayudando a vivir a los otros. Esto seguro que no se puede transformar en ley de Estado, así directamente, pero tiene que cambiar la forma de vivir de estados y de pueblos. Pablo nos dice, eres mayor de edad, pero todavía nos tratan como menores de edad. Dice San Pablo, capítulo 4. Mientras el heredero es menor de edad, no se distingue del esclavo, aunque sea heredero de todo. El heredero, mientras es pequeño, tiene que obedecer a tutores y administradores, capítulo 4. Pablo está pensando en una familia rica, repito esto, donde no educan papá y mamá, sino que el padre y la madre se dedican a sus cosas y dejan al niño en manos de quienes, de tutores, administradores, que les educan en la ley. Pues bien, también nosotros cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes de este mundo, a las leyes de este mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido en este mundo, nacido de mujer, nacido en este mundo de ley, ¿a fin de qué? De liberarnos a todos. Y de decirnos a todos, sois libres, podéis amaros unos a otros en libertad. Ya no eres esclavo, eres hijo. Si eres hijo, eres heredero. Esta palabra se ha escuchado de verdad en nuestras iglesias, en nuestras sociedades. Sois libres, libres para ir y venir, libres para pensar, libres para amar, libres para crear comunidad. Mientras el heredero es pequeñito, está sometido a normas. Pues bien, parece que en este mundo mucha gente está sometida a normas. Somos como chiquitos, menores de edad, con leyes de otros que nos dominan, que andamos con ganas de liberarnos un poco de esas leyes, yendo por, qué sé yo, atravesando murallas, por sitios así escondidos, atravesando fronteras por montes y demás, por miedo, sin poder hacer las cosas en libertad cara a cara. Así nosotros, dice Pablo, capítulo 4, verso 3, cuando éramos pequeños, estábamos sometidos a leyes de todo tipo. No hagas esto, no hagas lo otro, compórtate de esta manera, te mando el policía si no lo cumples. Pero Cristo nos ha dicho, vive en libertad, yo estoy contigo. No estés sometido a la ley, sino al amor activo a los demás. Ha llegado la plenitud de los tiempos, 4:4. Dios nos ha enviado a su Hijo para enseñarnos a vivir en libertad. Pero claro, podíamos decir, para vivir en libertad como Jesús, merece la pena, por favor. Jesús vino a vivir en libertad. ¿Y qué premio tuvo? Le mataron.
Le mataron porque quiso vivir en libertad de amor. No fue esclavo ni del Imperio Romano ni de los sacerdotes de Roma. Quiso vivir como hijo en libertad de amor. Quiso vivir como hijo, amigo, acompañando a quienes, a enfermos, a pobres, a desclasados. Y precisamente por eso le mataron. ¿Y quién le mató? La ley. Este es el argumento fundamental de la teología de San Pablo. Cristo vino a vivir en libertad, dentro de un mundo dominado por la ley. A vivir en libertad, no a hacer cosas malas, sino a ofrecer en libertad amor. A ir en contra de ciertas normas que favorecen a unos y destruyen a otros, evidentemente. Vino a vivir en libertad de amor, al servicio de quienes, de prostitutas, de publicanos, de enfermos, de lunáticos y locos, de los últimos del mundo. Y hay un tipo de ley que dijo es digno de muerte, porque no se somete a las leyes como Dios manda, este Dios del poder, sino que ama y ayuda a todos. Y la ley le mató. Esto es una verdad fuerte, acabo ya enseguida, inmediatamente. Una verdad fuerte, fuerte. Pero Jesús no fue el primero en verla. Otros hombres sabios de este mundo han visto esto. Os cito la página más famosa del libro antiguo más famoso sobre política, que es La República de Platón. Platón, un grandísimo filósofo griego, un poco señor también, pero a veces con una lucidez extraordinaria. En la República perfecta, que sería hoy Estados Unidos o España o Inglaterra o bueno, para otros China, dice Platón, en la República perfecta, con leyes que parecen buenas, viene un hombre justo, que no solamente quiere aparentar justicia, sino que vive en justicia, que vive en libertad, que vive en fraternidad para con los demás, que cumple la ley profunda de la igualdad del corazón. ¿Qué pasará en la república más perfecta si viene un hombre como ese? Dice Platón. Imaginaos, la mejor república, un hombre que es bueno, radicalmente bueno, al servicio de todos, en libertad interior, en amor, sin crear revoluciones externas, sin llevar nunca una pistola. ¿Qué harían con un hombre que vive en libertad total de amor para todos? En la república más perfecta, dice Platón, le mataría. Porque una república perfecta no permite que haya hombres perfectos para amar. ¿En quién está pensando Platón? Él tuvo un maestro que era bueno, que fue enseñando cosas buenas, que era justo y que le mataron. ¿Cómo se llamaba? Sócrates. Pues bien, ese mismo argumento de Platón se puede aplicar y se aplica de manera mucho más profunda a Jesús. Ha habido un hombre radicalmente bueno, que es Jesús, que no ha venido a aprovecharse de su bondad, sino a vivir en libertad de amor, que ha amado desde abajo, cumpliendo las leyes, pero de un modo profundo y radical, porque la ley está siempre al servicio de los hombres, la verdadera ley. Y tuvo un grupo de compañeros a los que les fue enseñando esto, y tuvo un grupo de gente que le seguía, a la que le iba enseñando esto, y andaba con quienes, con los expulsados, con los hambrientos, con las prostitutas, con los que tenían que venderse, pobres hombres, los publicanos. No era un peligro físico, no tenía pistola ni tenía ejército, pero era un hombre peligroso. Pues bien, por eso le mataron. Por eso dice San Pablo, por ley no se puede cambiar este mundo. Este mundo cambia por amor gratuito y libertad, como Cristo.
Y el que quiera transformar este mundo tiene que estar dispuesto a perder. Si quieres ganar siempre, 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 tendrás que terminar utilizando armas o dinero. Si quieres amar en libertad radical, sin querer ganar, sin defenderte con violencia, poniendo al ser humano, a cada ser humano, por encima del Estado, ¿qué es más importante? Un pobre diablo enfermo, expulsado, moribundo en la calle, o el gran Estado de España. ¿Qué es más importante ante Dios? Más importante que el Estado español es un pobre, un marginado. Eso es lo que para Jesús era importante. ¿Qué es más importante? ¿El templo de Jerusalén, que es el templo de todos los templos? ¿Qué es más importante? ¿El templo de Jerusalén con su dinero y sus sacerdotes y su liturgia? ¿El templo de Jerusalén o un leproso? ¿El templo de Jerusalén o un marginado de tipo sexual, afectivo, económico, de cualquier tipo? Para Jesús el templo era secundario. Jesús termina diciendo que el templo es una cueva de bandidos, porque al final el templo defiende a quienes, a los ricos. El templo defiende a quienes, a los poderosos. El templo de Jerusalén tiene un tipo de ejército. El templo de Jerusalén, termina diciendo Jesús lo que había dicho Jeremías, es una cueva de bandidos. ¿Se puede permitir que uno ande diciendo eso por la calle, en público, con gente que le sigue? Un hombre que es hijo de Dios, se sabe hijo de Dios, heredero de Dios. ¿Por qué? Por ser persona, por amar a los demás, estando dispuesto a morir por eso. Este es el argumento central de la carta a los Gálatas. Me quedan un par de cositas si tenemos tiempo después para seguir, pero quizá necesitamos ahora pues 3-4 minutos de descanso, ¿verdad? Gracias por escucharme hasta aquí y dentro de 3-4 minutos yo digo otra vez, aquí andamos. Gracias por Claro escuchar. que sí, Javier. La carta a los Gálatas, el mejor a mi juicio, un comentario por otra parte muy peligroso, es el de Lutero. Lutero comenzó la Reforma Protestante escribiendo un comentario a los Gálatas, lo primero que escribió. Y prácticamente todo lo que dice es precioso y todo es verdad. Quizá un poco exagerando, quizá un poquitín pues criticando, pero lo que dice es verdad. ¿Pero qué pasó con el comentario de Lutero? Que creó un tipo de enfrentamientos entre Lutero y sus amigos y los obispos y el Papa. Y Lutero tuvo que apelar ¿a qué? Para defender su comentario a los romanos. A los nobles de Alemania, a la mitad de Alemania, Mauricio de Sajonia y otros, que le defendieron con armas. Y la otra mitad de Alemania se puso en contra de Lutero. Podían haberlo arreglado hablando, dialogando, poniéndose cada uno al servicio de los otros. O por esto que os he dicho de la libertad, terminaron luchando entre sí unos príncipes alemanes y otros, unos a favor de Lutero y otros en contra. Hoy podía pasarnos lo mismo. La carta a los Gálatas es preciosa, pero ¿podemos vivir solo de la carta a los Gálatas o necesitamos un ejército que nos defienda y un tipo de economía y un tipo de leyes? Pablo dirá, si después sigo lo veré, ¿para qué os ha liberado Cristo? Os ha liberado para que seáis libres. Pero se puede ser libre o hay que pactar. ¿Cómo se puede ser radicalmente libre? Solo un pobre puede ser libre. Bueno, dejo esto y empezamos. ¿Tiene alguna preguntas que hacer o así? ¿Intervenciones? Comentarios. ¿Comentarios? Juan Pablo.
Ok, hablamos, básicamente ahorita estamos hablando de libertad, de las comunidades, de cómo formar comunidades, de cómo deberían de vivir. En los Hechos de los Apóstoles, donde dice, donde supuestamente habla de la primera comunidad, dice que vivían muy bien, que se reunían todos los días en el templo y que pues se la pasaban así a gusto y que iban creciendo. Pues al parecer viven, están bien, pero más adelante hay pura persecución, matanza. Entonces, ¿a qué exactamente se refiere con que viven bien? Si están hablando de que viven bien, pero no, o sea, como que viven en armonía, pero pues quién sabe de qué armonía hablan, porque pues es puro conflicto, básicamente. Sí, eso es más bien del libro de los Hechos, más que de la carta a los Gálatas. Pero en el libro de los Hechos puedo indicarte ya dos cositas. Se dice que la comunidad era un idilio de amor mutuo, pero llega el capítulo 6 y se dice que en la comunidad se levantaron unos contra otros. Y se levantaron algunos del grupo de los llamados helenistas que dijeron que sus viudas, sus pobres, no eran atendidos y que había, por tanto, un enfrentamiento en la comunidad entre unos y otros. El libro de los Hechos dice que ese problema se solucionó con cierta rapidez, creando un tipo de autonomía económica para los helenistas, aquello de los 7 diáconos, pero no queda del todo claro. O sea que ya en la primera comunidad vemos cómo esta libertad, si no se vive radicalmente en confianza mutua, en desinterés, pues puede llevar a enfrentamientos internos dentro de la misma iglesia, como pueden darse enfrentamientos dentro del mismo matrimonio, dentro de padres e hijos, dentro de una parroquia. Pero después el libro de los Hechos dice una cosa también muy interesante, y es que una iglesia que vive así, como esta primera iglesia de los Hechos de los Apóstoles, teniendo todo en común, aparece inmediatamente como peligrosa. ¿Para quién? Para el poder establecido. Porque esto va en contra de los intereses de los sacerdotes, de aquellos sacerdotes que no quieren comunidad de bienes y de afecto y de amor, sino que quieren orden sacerdotal, cumplimiento de las leyes y de los sacrificios. Y entonces hay enseguida un tipo de enfrentamiento entre los que quieren vivir este ideal de libertad comunitaria y la autoridad establecida que no quiere libertad comunitaria, sino orden sagrado, orden militar, orden económico. Y eso sigue hasta el día de hoy. Las iglesias en general se han convertido en ¿qué? En estamentos bonitos dentro del Estado, pero obedientes, que sacralizan a la sociedad o incomodan también. ¿Qué enfrentamientos hay hoy? Pues de eso tendríamos que seguir tratando. Pero bueno, el tema es ese, que el vivir como vivían estos cristianos crea problemas. Crea problemas hacia adentro, como vimos ayer en San Pablo en la carta a los filipenses y anteayer en la carta a los corintios. En la misma iglesia se divide en grupos y grupos y se enfrentan algunos a Pablo y le dicen, tú no llevas las cosas por buen camino. Y después hay otro enfrentamiento, no el de unos cristianos con otros, sino el de los cristianos con los grupos de poder establecidos. Por ahí iría. Jaime. Sí, estaba pensando, la ley de Moisés tenía, bueno, normativas que obviamente no solo regían lo religioso, sino también lo social, ¿no? En el pueblo. Y bueno, y Pablo plantea, ¿no es cierto?, como una contraforma de vida frente a la ley en la libertad. O sea, como que hay normas que de alguna forma son injustas y desfavorecen a los pobres. ¿Qué pasa hoy si tuviéramos que hacer nosotros hoy una relectura de este tema frente a leyes que son injustas, leyes que excluyen, leyes que empobrecen? ¿Cuál debiera ser hoy nuestra actitud frente a esta ley, ¿no? Creo que hay una normativa, existe un que dice que cuando la ley es injusta no la tenemos que obedecer, cuando es inmoral, ¿no? Sí, este es un tema que nos llevaría a toda una semana de pequeñas o grandes discusiones.
La ley judía antigua era ley total, era ley religiosa, era ley administrativa, ella era ley social, ley económica. Era un poquitín como cierto Islam actual. Un cierto Islam actual en ciertos lugares quiere convertirse en ley total, la Sharia, la ley musulmana que quiere ser religiosa, política, económica, todo eso. Pues bien, San Pablo ha descubierto algo muy interesante, que se puede ser cristiano en medio del Imperio Romano, sin querer destruir el Imperio Romano por las armas. Por lo tanto, Romanos 13, tú aceptas el Estado en un plano, aceptas la ley de Estados Unidos en un plano, en ese plano económico, militar, en ese plano de administración, lo aceptas en un plano la ley externa. Por otro lado, quieres vivir dentro de tu grupo radicalmente por encima de la ley. Eso se traduce en aquella fórmula de los evangelios sinópticos que había que precisar mucho, dar al César lo que es del César, aceptar por tanto al César. La solución no está en matar al presidente, en destruir el Pentágono. La solución está en transformarnos nosotros dentro de este Estado, con sus grandísimas limitaciones. Por tanto, hay un lugar para el César, que no vamos a ser guerrilleros y echar abajo al César. Pero por otra parte, tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Y evidentemente habrá enfrentamientos. Lo más interesante de San Pablo es que en el fondo lo que él decía es imposible. ¿Por qué? Porque San Pablo, o el que escribe en la carta... Apagó el teléfono, Javier. No. Sí. Apagó su micrófono. Ay, pobre, no se ha dado cuenta. Ahora va a tener que repetir todo. Se fue. No, se ve que está ahí. Javier, ¿nos escuchas? Ya, Javier. ¿Ya? Perdona. Javier. ¿Me oye? Fue un sabotaje del Te Congreso. fuiste, apagaste el micrófono desde hace 5 minutos. No desde la ley. Vale. O sea que está claro, ¿verdad? Ya no me llama nadie. O sea que estamos en una situación muy problemática. San Pablo, o el que mete en Romanos eso de obedecer al Estado, al César, es decir, a las leyes de Estados Unidos, porque si las obedecéis os premiará, eso es muy bonito y es cierto, ¿verdad? Pero es mentira también, porque San Pablo obedeció a las leyes de Roma y le mataron las leyes de Roma. O sea que tenemos un tipo de conflicto que puede ser fuerte. Por tanto, tenemos, por un lado, la autonomía de las realidades sociales y políticas, cosa que no había en la ley antigua de Israel. Esa autonomía significa que tiene cierto tipo de autonomía la política de los estados, de Estados Unidos, de México, de España, que tiene cierto tipo de autonomía la economía de los estados. Y que nosotros no queremos ser guerrilleros para crear un Estado cristiano destruyendo el Estado de Estados Unidos, de España o de México, sino que queremos crear dentro de este mundo grupos cristianos intensos que vivan radicalmente el Evangelio. Una vez que hemos hecho eso, desde nuestra conciencia cristiana, podemos y debemos, dentro de estos estados nuestros que se dicen demócratas, intentar cambiar las leyes. Intentar cambiar los gobiernos, intentar cambiarlos intensamente por medios que no sean utilizar bombas atómicas o guerras militares, pero por todos los medios. Diría San Pablo, estáis en la mejor situación. Tenéis que crear una conciencia los cristianos ¿de qué? De solidaridad, de ayuda mutua. Dentro de este tipo de estados que tienen grandísimos problemas, pero que por otra parte tienen posibilidades de ser cambiados. Y en ese sentido es lo que me ha preguntado Jaime, ¿verdad? Creo que era Jaime.
Sí. que nosotros hoy no estamos en la situación de los guerrilleros judíos del año 67, o los patriotas judíos, o el gran ejército de liberación judío. ¿Quién tenía razón el año 67? El emperador romano, que era un emperador bien malo entonces, o el que le sucede, Vespasiano. O tienen razón los guerrilleros judíos que se alzan contra Roma y crean un Estado independiente, quieren crearlo, lo consiguen durante 3 años y son vencidos. Los cristianos no aceptan esa estrategia de lucha en contra del imperio para crear un Estado cristiano. Por tanto, la novedad cristiana está en aceptar por un lado el imperio. Ahí está. Someternos por un lado a él. Ahí está. No intentar destruirlo por armas. Ahí está. Pero por dentro cambiar nuestra vida. Y si cambiamos nuestra vida, en ciertos momentos el Estado nos verá con buenos ojos, dice Pablo. Pero podrá haber momentos en que el Estado nos vea con malos ojos. Y esa es nuestra estrategia hoy. Estamos en una situación buenísima en que en nuestros países, en teoría democráticos, podemos cambiar las leyes, las estructuras del Estado. Podríamos crear estados mucho más al servicio de quienes, de los más pobres, al servicio de todos. Pero este es un problema difícil. Y en ese problema nos dejó San Pablo. Por un lado nos dijo, no destruyáis el Estado, aceptarlo. Y por otro lado nos dijo, sed cristianos radicales y poner vuestra vida al servicio de la libertad de los pobres y de los últimos. Tendréis cantidad de cosas que resolver. Ahí estáis. Iría por ahí mi reflexión. Javier, se estaba cortando no te escuchamos bien cuando estabas hablando entonces, ¿es una glosa el capítulo 13 o era Pablo? Por ahí se cortó cuando estábamos, el capítulo 13 de Romanos. Yo sé que a lo mejor mañana lo vas a seguir, pero Sí, pero ya ahora se me oye. Sí. Se me oye, ¿verdad? Todo Bien. se te oyó, nada más que a mí en lo particular, justamente cuando estabas hablando de sométanse al Estado, como dice Pablo, pero no oí si realmente lo consideras de Pablo o crees que sea de posterior. Mañana trataré de eso con cierta extensión. Muy No bien. estoy seguro, pero me gusta decirlo, no estoy seguro de lo que digo, pero creo que San Pablo está escribiendo en el capítulo 12 la forma de vida de la Iglesia, que es en gratuidad, en perdón, por encima de la ley. En el capítulo 12. Después, al llegar al verso 21 se para. Y yo creo que Pablo pasa al capítulo 13, verso 8, que en principio Pablo no tenía ese texto de obedeced a las autoridades. ¿Lo metió él o se mete después? Yo estoy en duda. Creo que se mete después, pero va dentro de la lógica de Pablo. Dentro de la lógica de Pablo está esto. Arreglad todos vuestros problemas en comunidad. Todos. Vivid en gratuidad en comunidad. Todos. Pero esto, hacedlo en este mundo. En este imperio romano en el que estáis. O en Persia. O en otros lugares. Aceptar este orden. No seáis guerrilleros como los que van a ir a la guerra en Roma. En Jerusalén, el año 67. Yo creo que es una glosa, pero que responde al espíritu de Pablo. El espíritu de Pablo, que es crear comunidades radicales cristianas. Radicales. Por otra parte, con destruir el Estado americano, que es malísimo, el español es peor, por favor, ¿verdad? Y otros son peores. No hacemos nada. Imaginad que ganamos una guerra. En la guerra del año 67-70, que fue durísima, de los judíos nacionalistas contra Roma. Un judío os dirá que tenía razón el judaísmo. Un
qué sé yo, imperial, os dirá que tenía razón Roma. Yo pienso que no tenía razón ninguno, aunque estoy más con los judíos. Pero si hubieran ganado los judíos hubiera sido peor todavía. Porque los judíos de la guerra eran durísimos, eran violentos. Y Roma, a pesar de todo, se permitía tener cierta tolerancia. Y Roma ganó la guerra, pero no se vengó del pueblo judío. Pues bien, los cristianos optan por no echar abajo el imperio de Roma. Primero, porque no pueden. Y segundo, porque va en contra de su Jesús, que no ha venido a tomar un imperio, sino a dar la vida por los demás. Y en ese sentido, por un lado, tendríamos que buscar un Estado mejor que este, evidentemente, por lo menos mejor que el Estado de España y quizá del de, qué sé yo. Y por otra parte, pues que nuestra vida ayude al cambio de las estructuras sociales y económicas. Por ahí iría ella. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Vamos a escuchar voces que no hemos escuchado. ¿Quién dice yo? ¿O alguien que tenga otra pregunta? Martita. El micrófono, Marta. Siempre me pasa. La primera frase al comenzar la clase me encanta, ¿no? Dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esta frase es muy buena para vivirla, pero no para decirla, porque mucha gente la dice y abusa de la palabra, de esta palabra. Y en realidad no enseña nada. Pero si la vivimos, ya no necesitamos decirla, sino vivirla. Ese era mi comentario. Muy Sí, sabia. mi gran problema es, perdona Marta, ¿quién vive en nosotros? Vive mi papá, mi mamá, está viviendo en mí, mi enamorado, mi amigo. ¿Quién vive en mí? Dice San Juan de la Cruz que más vive el hombre en aquellos a quienes ama que en el cuerpo en el que vive. Yo vivo en aquellos a quienes amo. Puedo decir que es Cristo el que está viviendo en mí. No lo puedo andar diciendo ahí como una gran palabra, sino que mi vida sea un reflejo de la presencia de Cristo, que mi vida sea un reflejo de la presencia de aquellos a quienes amo. Es muy bonito eso que has dicho, Marta. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Olivia. Bueno, yo creo que esta manera en la cual se nos ha explicado la visión de Pablo para las comunidades y cómo él enseñaba, me ayuda mucho más a poder como saber de dónde debemos de partir para nuevamente, si en nuestra comunidad local necesitamos más esa unidad o ese amor, como el poder, ojalá ver detalles a través de todo esto, donde yo puedo tal vez junto con ellos leer las escrituras de esta manera y poder llegar a una mejor comunidad. Eso me gusta mucho. Gracias. Gracias, Olivia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces voy a tomar yo un poquitín la palabra y me decís cuando queráis para. Ok, yo les voy a dejar porque tengo mi cita con el médico, pero ustedes le comentan al doctor, a Javier, cuando pare. Cuídate, Javier. Nos vemos Chao, Manuel. mañanita. Bye. Nos vemos Que te vaya trabajando bien. ustedes a las 3. Bye. Sí. Bueno, entonces el gran tema de Pablo es que él había vivido en un mundo donde todo estaba reglamentado por un tipo de ley, la ley judía. Y no había casi vacíos. Toda la vida de un judío estaba reglamentada por la ley. La parte económica, la parte familiar, la parte sexual, todo estaba dominado por un tipo de ley. Y el hombre era un ser, un viviente que está sometido a una ley. Y el buen judío es el que está sometido. Y en cada momento le dicen lo que tiene que hacer.
Pues bien, en contra de eso, Pablo descubre que Dios no es una ley que le manda, le obliga a someterse, sino que Dios es un amor que le dice vive, una presencia que le mueve, que le acompaña, que le pone en camino. Pablo descubre que Dios no viene a dar nuevas leyes, sino a convivir con los hombres en Jesús. Y Pablo descubre que ese Dios que vive en los hombres en Jesús ofrece a los hombres amor, ofrece libertad, ayuda a los más débiles, pero no se impone con normas y le matan. No viene, por tanto, a tomar el poder. Según el relato de las tentaciones, el que le dice a Jesús, toma el poder, es el diablo. Él no viene a tomar el poder. Viene a servir a unos y a otros. Pablo descubre que este Cristo, que se encarna en nuestra vida para amar, no es un Cristo de ley, es una semilla de amor en el mundo. Y que por tanto la solución no está en nuevas leyes para decirnos cómo tenemos que cumplir las cosas, sino que la solución está en un impulso de amor que nos permite crear formas de vida, de convivencia, para querernos, para superar la imposición, no tomando el poder, ¿eh? Por tanto, en contra de los celotas judíos del año 67, Cristo no ha venido a sentarse en el Capitolio de Roma como emperador y como emperador a imponer un tipo de ley, sino que Él deja que esté el emperador. Y cuanto mejor sea el emperador, mejor. Pero crea un grupo de liberados que en un plano externo aceptan las leyes del emperador, en un plano externo. Pero que en un plano interior profundo son objetores de conciencia. Crean un tipo de normas, de formas de vida distinta, que van a favor del pobre, del excluido, del oprimido. ¿En qué? En libertad y en fraternidad. Y Pablo quiere crear comunidades de liberados, pensando que va a venir enseguida Jesús y nos va a resolver Él los problemas. Pero mientras tanto, quiere crear comunidades para vivir en libertad. Por eso, dice Pablo, que básicamente nosotros no somos unos sometidos a nadie. Podemos obedecer, es claro, pero no estamos sometidos a nadie. Nadie tiene poder sobre nosotros, sino que vivimos en libertad para poder amar en libertad a los demás. Y podemos crear comunidades en libertad. Y por eso se enfada con los gálatas, porque los gálatas, después de haberse convertido al Evangelio de Pablo, aceptan a unos misioneros que vienen de Jerusalén a decirles: la religión es un proceso de sometimiento, de sumisión religiosa. Y el más sometido, el más sumiso es más religioso. El que más cumple es el más religioso. Y hay 100 o 200 leyes de circuncisión, leyes alimenticias, leyes sexuales, leyes de todo tipo familiar y económico que tenemos que cumplir. Y tienes que andar mirando siempre qué leyes tienes que cumplir. Frente a eso, Pablo dice que Jesús ha venido no para enseñarte a cumplir leyes, sino para que puedas vivir en libertad. Y en ese sentido pone de relieve una interpretación distinta de la Escritura. Él dice, fijaros, la misma Escritura os enseña a ver esto. Por ejemplo, dice que había 2 mujeres. Esto es un puro ejemplo. Una mujer sometida y una mujer libre. ¿Quién es el ejemplo para vosotros? ¿La mujer sometida o la mujer libre?
la mujer libre? ¿Quién es la mujer sometida según ley? Hace una interpretación bastante bonita, pero que se podría discutir, de Agar, las dos mujeres de David, Agar, que era la esclava, y Sara, la que era la señora, la libre. Y dice, los judíos en conjunto se parecen hoy a una mujer sometida, que era Agar. Nosotros, en cambio, los cristianos, no estamos sometidos a Dios. No somos una mujer esclava de Dios ni de nadie. Los cristianos somos libres, pertenecemos a la nueva Jerusalén, la de arriba. Es la hija de la libertad. Por eso, la religión no consiste en someteros a una imposición que os venga. No sois mejores por cumplir más leyes. No sois mejores por obedecer algo que se os imponga. La palabra obediencia para vosotros significa el poder escuchar y dialogar en libertad. Por tanto, vuestro ejemplo no es Agar, la esclava. La esclava que es la actual Jerusalén. La esclava que es la sumisión a las leyes del monte Sinaí, que está en Arabia. Tú no estás sometido, obligado a cumplir ninguna ley. Ninguna. Porque eres hijo. Y el hijo no tiene que cumplir ninguna ley del padre. El padre no le manda. Estás llamado a vivir en libertad de amor con Dios, tu padre. Como una mujer libre, con un marido libre, en libertad. Pone los dos ejemplos. No eres esclavo de un señor, ni mujer sometida a un marido. Eso era la ley anterior, que sacralizaba el sometimiento, que definía al hombre religioso como un súbdito sometido. Tú formas ya parte del mundo superior, del mundo de los cielos, de la Jerusalén superior, que es la libertad. Pero claro, ¿qué es más fácil? ¿Gobernar sobre un mundo de gente sometida por ley o animar a un grupo de personas libres en amor? Este es el problema que tiene Pablo. Más fácil es lo otro, tomar la ley y someter por ley a todos. Y por ley tienes que cumplir. En contra de eso, Pablo dice que por ley no podemos someter a nadie, que no somos seres para el sometimiento, sino que somos seres para la libertad. Que somos como Isaac, llamados por Dios para vivir en libertad. El tema es ahora, ¿cómo ser libres y no enfrentarnos? ¿Cómo ser libres y no aprovecharnos unos de los demás? ¿Cómo ser libres y no utilizar la libertad para el libertinaje? ¿Cómo ser libres y no utilizar la libertad para oprimir a otros? Por ejemplo, hoy nuestros estados dicen eres libre, pero esa libertad ¿para qué es si no educas en amor a la gente, en solidaridad? Esa libertad la pueden aprovechar quienes, algunos, y someten a los otros bajo su ley. La gran palabra de Pablo, capítulo 5, ya os la he dicho antes, capítulo 5, verso 1. Os ha liberado Cristo para que seáis libres, para que viváis en libertad, para que vosotros mismos encontréis la forma de ¿qué? De ayudaros, de serviros unos a otros. Repito, para la libertad os ha liberado Cristo. No para que seáis ricos, no para que mandéis a otros, no para que tengáis mucho poder. Vuestra mayor riqueza es la libertad. Vuestro único tesoro es la libertad. Libertad para convivir en libertad. Libertad para dialogar unos con otros. Y sigue diciendo Pablo, capítulo 5, verso 2, mira o mirad, soy yo Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis,
Es decir, si os sometéis a una norma exterior, Cristo no os valdrá para nada. Circuncidarse significa someterse a una ley externa, los varones. Someterse a una ley y, de nuevo, estar obligados a cumplir esas leyes. Si tomáis ese camino, no podréis hacer nada. Os ha liberado Cristo para que seáis libres. Tenéis que atreveros a vivir en libertad. Esto es algo muy interesante, que los españoles que iban a América en el siglo XVI decían, vamos a la libertad. Pero en parte se tomaban la libertad de oprimir a los indios. Los primeros americanos que llegaron a Estados Unidos al norte quisieron crear unas colonias de libertad y lo crearon en gran parte. Pero esa libertad de ellos terminó siendo opresión para indios, para negros, etc. El tema es cómo convertir la libertad en amor, en servicio mutuo. Repito, para la libertad, teleucería, os ha liberado Cristo. No tienes que estar sometido a nada. Sé tú mismo. Nadie te puede mandar desde fuera. No hay ninguna frase más bonita que esta. Para ser libre te ha liberado el Señor. ¿Libertad para qué? Para vivir, para tener una familia, para dirigir un negocio, para tener opiniones, pero sobre todo libertad para amar, para convivir con otros, para regalar tu vida a otros, para esperar que otros te regalen la vida, porque Dios es la libertad. El mayor bien que tiene el hombre es libertad para el amor. Si alguien se impone sobre ti, no es Dios, dice San Pablo. Si viene alguien y te dice, en nombre de Dios te mando, y te impone algo, ese no es el Dios de Cristo. Es el Dios de la ley del monte Sinaí. Si renuncias a tu libertad y dices, no quiero ser libre, vas en contra de Dios. Dios te invita, te llama a ser libre. La libertad no se puede imponer por fuerza, no se puede ganar por guerra. La libertad solamente se puede recibir en amor y compartir en amor. Vivir en libertad significa estar dispuesto a fracasar, porque no quiero imponer mi libertad sobre otros. Y por eso Jesús vino como Mesías de libertad y externamente fracasó. Le mataron. Porque no quiso llamar a un ejército de ángeles celestes para matar a los que le iban a prender en el monte de los olivos. La libertad solo es posible creyendo unos en otros. Creer en el doble sentido de la palabra. Puedo confiar en los demás y doy confianza yo a los demás. Esa es la libertad en el amor, en la fe. Esa fe, amor, que es el principio de la vida cristiana. Poder confiar unos en otros. Por eso sigue diciendo San Pablo, y vamos en el 6, no, en el 5, verso 7. Pero vosotros tenéis miedo a ser libres. No queréis la libertad. Y por tanto preferís que os vengan a mandar. Dice un novelista, un poeta ruso muy importante, Dostoyevsky, que tiene una novela donde habla de las tentaciones de Jesús. Dice en un lugar, un personaje de Dostoyevsky, los hombres de verdad, no quieren libertad. Quieren dinero, placer, poder. En cambio, la libertad solamente se puede dar con amor, sin querer imponer, sin buscar el dinero como medio para conseguir la libertad. En este momento,
Pablo se pone como melancólico aquí en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, 7, 8, 9. Os han engañado, Gálatas, amigos míos. Os han engañado. Quieren dominaros y os dejáis dominar. ¿No sois capaces de vivir en libertad? ¿Por qué os dejáis someter de nuevo por aquellos que vienen y dicen, circuncidaos, cumplir toda la ley? Y dice aquí San Pablo de forma muy dura, capítulo 5, verso 16, ojalá se castraran aquellos que os molestan. Es una palabra dura, ¿verdad? Muy dura, muy dura. Ojalá se castraran significa están haciendo daño a otros. Están utilizando la religión como forma de dominar a otros. Están diciendo a la gente que van a ser más religiosos siendo sometidos. Esta palabra de San Pablo, ojalá se castraran, se parece mucho a otra palabra que pone Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 42. Si tu mano te escandaliza, si utilizas la mano para dominar a otros y destruirlos, córtate la mano. Atrévete a vivir sin dominar. Si tu pie destruye a otros, córtate el pie. Si tu ojo destruye a otros, sácate el ojo. Vive en libertad. Porque lo único grande que tienes es la libertad para creer en los demás, confiar en los demás, poder vivir en amor. Verso 13. Habéis sido llamados para vivir en libertad. Y es el mayor que tenéis, el mayor bien que tenéis. Pero que esa libertad sea para vosotros principio de amor. Que esa libertad no se convierta en ocasión, dice, para la carne, para dominar a otros. Que la libertad que tenéis no se convierta para vosotros en medio para esclavizar a otros. Que la libertad que tenéis y decís que es vuestro mayor bien no se convierta para vosotros en medio para imponer a otros vuestro tipo de ser, de economía, de Estado, etcétera, etcétera. Tenéis la libertad solo para una cosa, para vivir en amor, porque el amor solo es posible en libertad. Fijaos que le dice esto San Pablo a quién, a las mujeres que entonces a la mayoría las casaban a la fuerza. Las otras iban para prostitutas. Pablo dice que quiere que todos, hombres y mujeres, sean libres y puedan amar libremente, varones y mujeres, no por obligación, no por imposición, como vimos el lunes y el martes en las cartas a los Corintios. Por tanto, sois libres para poder amar, y la libertad es solo posibilidad de amar, en gratuidad. Porque toda la ley, es decir, toda la verdad de Dios culmina en esta palabra. Eres libre para amar a tu prójimo como a ti misma. Para poder amar a los demás y crear comunidades de amor en libertad. Donde no sean necesarios para amar ni ejércitos, ni cárceles, ni imposiciones, ni normas. Que aprendáis a amaros y creáis, de crear, forméis comunidades, grupos de personas que aman en libertad. Por tanto, el camino del amor es daros gratuitamente, regalaros la vida unos a los otros, pero si os mordéis y devoráis unos a otros, destruís la libertad y destruís el amor. Sed libres, vivid desde dentro por vosotros mismos, tenéis dentro la semilla de Dios. Sed libres. ¿Para qué? Para amar. Sed libres ¿para qué? Para crear comunidades de personas liberadas. Liberados para el amor. Este es el tema clave de las cartas de Pablo. Que vuestra libertad no sea ocasión, por tanto, para imponeros, para dominar, para destruir a los demás. Que la libertad sea la manera que tenéis
de poderos amar unos a otros en las diversas formas de amor, de servicio social, de cariño cercano, de familia, porque toda la ley, todo lo que es Dios culmina en esto. Ama al otro como te amas a ti mismo, quiérete a ti, queriendo a los demás. Los evangelios sinópticos ponen amar a Dios y amar al prójimo. Marcos capítulo 12, verso 28, paralelos. Aquí y en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 8 y siguientes, Pablo dice, solo hay un mandamiento. Sé libre para amar al prójimo y ama al prójimo. Y en ese mandamiento está el amor de Dios. Aquí se distinguen y se dividen, y ya voy acabando, me quedan 3 minutos, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Las obras de la carne son tomar la libertad, ¿para qué? Para prostituir a los demás. Tomar la libertad, ¿para qué? Para el desenfreno. Capítulo 5, verso 16. Tomar la libertad, ¿para qué? Para enfrentaros unos con otros, para la discordia, para la envidia, para la ambición, para la discordia, para la borrachera, para la orgía. Esa libertad os destruye. No es libertad para el amor, sino para el dominio sobre los demás y para la destrucción de vuestra propia vida. Por tanto, la libertad es un riesgo, ¿verdad? ¿Verdad que es un riesgo? Por eso el Estado mete en la cárcel a las personas que creen que con la libertad van a hacer daño a otros. Pues bien, Dios corre ese riesgo, el riesgo de la libertad. Quiere educar para la libertad en el amor, para dejarse guiar por el Espíritu de Dios, para que no te dominen eso que llaman las obras de la carne, la prostitución, un tipo de lujuria, dominar a los demás con tu deseo sexual. Que la libertad no sea un medio ¿para qué? Para tú crear dioses por ahí, económicos y sociales y de diverso tipo. ¿Libertad para qué? Para enfrentarte con los demás, en violencia, en ambición, en discordia. Esa es una libertad que destruye y te termina destruyendo. Una libertad que te lleva a la borrachera y a la orgía, que te destruye. Una libertad para la droga que te destruye. En contra de eso están los frutos del Espíritu Santo. Si vives la libertad en espíritu, tu libertad será libertad para amar. Para el gozo, capítulo 5, verso 22, para el gozo. Libertad para disfrutar y gozar en paz, en concordia con los demás. Libertad para crear paz. Los 3 primeros frutos de la libertad son el amor, el gozo y la paz. Segundo, la libertad ¿para qué? Para ser afables, bondadosos, magnánimos. Libertad para creer, crear, animar a los demás. Una libertad que te lleva a la fidelidad, a la mansedumbre, al dominio de ti. Los frutos del Espíritu Santo. Los que viven así ya no tienen una ley por encima. Por eso, capítulo 5, verso 25, si vivimos la libertad en el Espíritu, caminemos según la libertad del Espíritu. Ayudaros mutuamente, por tanto, a vivir en libertad. Capítulo 6, verso 2, llevando cada uno las cargas de los otros, no queriendo ser nadie más que los demás. Este es el culmen. Si tenemos el Espíritu, caminemos según el Espíritu, que vivamos según el Espíritu, que llevemos los unos las cargas de los otros, que la libertad se convierta en principio de amor. Y ya hemos terminado, porque ahora sí que ya pasan 5 minutos, ¿verdad? Tenéis clase dentro de un poco menos de 1 hora. No sé si alguno quiere decir algo. Yo os despido si alguien quiere decir una palabra de despedida y ya nos despedimos. Hasta mañana, que nos queda la carta a los Romanos.